Pero llega el gran rey. De pronto amanece muerto Fernando VI, muy enamorado. Incluso cuando ustedes hayan ido al Escorial, a la tumba de los monarcas, la única tumba que no existe es la de Fernando VI. Porque doña Bárbara, reina de España, como no tuvo hijos, no puede estar sepultada en la tumba de los reyes. Entonces la sepulta en una iglesia afuera, y don Fernando no iba a separarse de su mujer y se fue a sepultar con su esposa. Entonces en el Escorial falta la tumba de Fernando VI. Pero el que dio brincos de gusto fue Carlos, rey de Nápoles, como ya dijimos hace un ratito, lo sacamos de Nápoles, lo traemos a España, el hijo de Isabel de Farnesio, y don Carlos III de España se convierte en el gran monarca de su tiempo. Y aquí sí ya me voy a tener un poco más. Con él comienza en realidad lo que podemos llamar la época del despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Bueno, ustedes han oído hablar de él. Esa teoría política que con base en la razón, con base en esa teoría filosófica que es la ilustración, en la cual lo que se privilegia es el uso racional de los conocimientos, de las ciencias exactas, por encima de otras consideraciones, particularmente las teológicas. Un monarca resuelve, gobierna, utilizando como norma fundamental algo que nadie ha podido definir muy bien, pero que existe, que se llama la razón de Estado. Con el tiempo le han puesto algún tipo de definición: gobernar para el pueblo sin el pueblo, darle felicidad al pueblo, o la que se dio aquí en México, que ahorita tendré que repetir aunque sea 2 veces: sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer, y no para discutir las altas órdenes del gobierno. No lo inventó el PRI, lo inventaron los Borbones. ¿Sí? Es el primer rey déspota ilustrado de España. Este despotismo ilustrado se traducía en la práctica en algo muy concreto para los españoles y en algo también muy concreto para los novohispanos. Durante los 2 siglos de los Austria, desde los días en que la reina Isabel, bajo su mando, se descubre América, hasta los días finales de Carlos II, con el que empezamos esta charla, pasando por Carlos I y pasando por Felipe II y por todos los demás reyes, la filosofía política española se fundaba en una pequeña frasecita que aparece en las 7 partidas, aquella obra espectacular que realizó don Alfonso X el Sabio en el 1300 y pico, en donde establecía y señalaba claramente cuál es la misión del gobierno y cuál es la misión del rey. Y los austrias tenían como papel central y como única norma de conducta que su misión, su obligación, su deber, fíjense qué hermoso, era mantener al pueblo en justicia. Mantener al pueblo en justicia. Es una definición preciosísima, cuyo contenido los austrias lo entendían como premiar a quien merecía ser premiado, castigar a quien merecía ser castigado. De esa manera muy sencilla lo entendían ellos. Pero finalmente basaban toda la acción de gobierno en esa premisa: cómo mantener al pueblo en justicia. Idea que, por supuesto, un déspota ilustrado, un hombre racionalista, un hombre que utiliza la razón de Estado y la inteligencia para gobernar, evidentemente esa frase medieval todavía de mantener al pueblo en justicia no tiene cabida en una mentalidad moderna como es la de la época en la que vive, piensa y gobierna Carlos III. Entonces el choque es brutal en España. Se dan cuenta que tiene un rey que es un déspota, pero ilustrado, eso sí. Sí, porque no se trata de ser cualquier déspota, ¿no? O sea, hay déspotas y hay déspotas que tienen ilustración y eso los hace más agradables. Pues don Carlos III es el gran rey de España. Quienes hayan visitado Madrid sabrán, y habrán visto, no solamente la gran estatua ecuestre que tiene abajito de la Plaza del Sol, sino que él es el creador de la traza del Madrid contemporáneo. Es un rey que gobernó para España, que hizo crecer España,
que benefició a España. Pero para hacer crecer España, para beneficiar a España, tuvo que obtener recursos de algún lado. ¿Y saben de dónde? Pues de la Nueva España. El gran rey para los españoles es el rey más nefasto y terrible para los novohispanos. Así de sencilla la ecuación. Para que pudiese construir el Madrid moderno necesitaba dinero. ¿Y dónde está el dinero? En las minas de oro de Guanajuato, Zacatecas y Tasco. Para que pudiese mantener al ejército para defender España y participar en la guerra de los 30 años que se dio en aquel tiempo como aliado de Federico de Prusia, necesita dinero. ¿Y dónde está el dinero? Pues en la Valenciana, en Guanajuato. De ahí hay que sacarla. Para poder arrojar a los ingleses de todos los puertos españoles que estaban ocupados, para poder sacarlos de La Habana, para poder quitarle el bloqueo que había en Veracruz o en Cartagena de Indias, se requiere una flota. Y la flota cuesta dinero. ¿Y dónde está el dinero? Pues en Zacatecas. Porque la Nueva España, de una vez, producía las 3/4 partes del ingreso del Imperio Español. Perú ya se había quedado chiquitito y los de abajo ni figuraban, ¿eh? Chilenos y argentinos, bueno, eran como tribus ahí andando nada más, ¿no? El ingreso fuerte provenía de la Nueva España. ¿De dónde? De aquí, del Reino de México, o del Reino de Nueva Galicia, o del Nuevo Santander, o del Reino de Antequera, pero de México. Y entonces Carlos III, déspota ilustrado, decide aprovechar y explotar perfectamente bien a la Nueva España. Es un rey sumamente inteligente, es un rey con grandes sentimientos, no diríamos que no, es caritativo, diseña una política muy peculiar. Si le voy a quitar el dinero a la gente, hay que darles algo a cambio. Y escuchen esta genialidad. Aumentó los impuestos de manera exorbitante. Les voy a hacer un ejemplo. Los indios en México, durante 250 años, pagaron a los españoles un tributo personal. El impuesto por ser indio, ¿no? Te eximía todos los demás impuestos, digo, esa es la ventaja y la contraventaja, ¿no? Y el impuesto que había sido fijado desde la época de Hernán Cortés era de 1 peso al año por indio. Un peso, nada más un peso. Digo, de aquel tiempo, ¿no? Y don Carlos III, a través de su visitador, que ahorita platicaré de él, incrementó el impuesto. O sea, ¿por qué pagan tan poquito los indios? Pues, ¿cuántos indios hay? Pues como 6, 7 millones, majestad. 6 millones de pesos, no, pues no me alcanzan. Hizo cuentas. El impuesto quedó fijado en 5 pesos al año. 500% de un año a otro. ¿Por qué? Pues porque necesitaba dinero. ¿Y el dinero estaba ¿dónde? En México. Ya veremos ahorita. Y el indio que no pague, ¿qué hacemos con el indio que no pague, no? Si lo metemos en la cárcel no va a producir. Entonces prohibió la cárcel a los indios, porque es muy injusto, ¿no? Pero por cada peso que no pagara, se lo canjeaban por 50 azotes. Entonces, los indios pagaban, ¿no? O cuando no podían pagar, aunque me adelante, había un sacerdote que gastó su peculio personal en pagar el impuesto, el tributo de sus feligreses. Se llamaba Miguel Hidalgo. Por eso la gente lo siguió. Pero bueno, ya me adelanté. Es un hombre, pues, sumamente inteligente. Pudo haber gobernado con Salinas de Gortari a la par, los dos ahí. Y nos mandó virreyes, ¿vale? Sumamente inteligentes.